El hígado es considerado como el laboratorio del cuerpo humano. Casi nunca da manifestaciones de daño. Hoy vamos a hablar sobre una de esas enfermedades que afectan comúnmente al hígado, que es la hepatitis. Para esta enfermedad, nosotros en el día de hoy hemos traído a la doctora Claralí Almonte, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Doctora, ¿qué es el hígado? El hígado es la glándula más grande del cuerpo. En realidad esta tiene múltiples funciones, por esto la importancia de esta. Se encarga de almacenar la bilis, de sintetizarla para luego almacenarla en la vesícula. Se encarga de producir lo que es el carbohidrato y asimismo almacenarlo, proteínas, aminoácidos y lo que son las vitaminas. Y además de esto se encarga de ser una fuente fagocitaria. O sea, las bacterias que llegan procedentes del intestino llegan aquí y son destruidas para luego que puedan pasar al torrente sanguíneo. Por eso la importancia del hígado al hablar de lo que es las entidades que vamos a hablar de la enfermedad, como es la hepatitis. La hepatitis no es más que la inflamación de este órgano que hablamos, que es el hígado. Cuando este se inflama, que pueden ser por causas infecciosas, la mayoría de estas virales, pueden ser por hongos, puede ser por bacterias, puede ser por tóxicos, como mencionaron algunos de nuestros televidentes, como el alcohol, ciertas sustancias tóxicas como algunos hongos, o por ejemplo lo que son causas inmunitarias. Se produce una inflamación del hígado, inflamación de las células de los hepatocitos, produciendo las manifestaciones clínicas que hablaremos. Me hablaba de hepatocitos. ¿En qué consisten los hepatocitos? El hepatocito es la célula principal del hígado. Esta es la célula funcional. Esta se encarga de sintetizar las sustancias, como hablamos, la bilis, los carbohidratos, y es el que se encarga del funcionamiento normal del hígado. Dentro de las causas que producen la hepatitis, ¿cuáles son las más frecuentes? Si hablamos, por ejemplo, de las infecciosas, tenemos que mencionar las causas virales. Entre las causas virales tenemos la hepatitis A, desde la hepatitis A hasta la hepatitis G, conocemos actualmente, siendo la hepatitis A hasta la hepatitis B, C, D y E las que afectan más frecuentemente al ser humano. Virus. ¿Qué es un virus? Un virus no es más que una partícula de ARN o ADN que entra al organismo y que se encarga de inflamar la célula, produciendo las manifestaciones que hablaremos. Entonces, ¿cómo puede una persona infectarse por el virus, por ejemplo, de la hepatitis A? Primariamente son de dos maneras. Por ejemplo, la hepatitis A se transmite por vía fecal oral. Una persona que esté infectada con el virus de la hepatitis, que no tenga una adecuada higiene con lo que es su defecación normal, una persona en su hogar puede contaminarse. Además de esto, con la ingestión de lo que son verduras y mariscos que no sean preparados adecuadamente, tienden a producir lo que es la hepatitis A. Entonces, los factores de riesgos para contraer la enfermedad. Personas que viven en hacinamiento, aquellas personas, por ejemplo, que viven en hogares de ancianos, presos, personas que están en un lugar generalmente que hay poca higiene. ¿Y cuáles son entonces las manifestaciones clínicas ya? Un paciente ya enfermo con hepatitis A, ¿cómo se manifiesta? Generalmente, por ejemplo, para la hepatitis A hay un síntoma prodrómico, o sea, es lo que el paciente bien refiere. Síntoma prodrómico. Sí, esto es antes de presentar las manifestaciones en sí de la enfermedad. El paciente se queja de fatiga, que está cansado, con malestar general, puede presentar náuseas, vómitos, puede presentar fiebre, generalmente la fiebre es alta, y después de esto es que presenta las manifestaciones propias de la enfermedad, como es la ictericia. La ictericia no es más que la coloración amarillenta, por ejemplo, en las conjuntivas, en las escleras, que el paciente refiere, estoy amarillo, no sé por qué. Otra manifestación común es la coluria, que es la orina oscura, generalmente la asociamos con la Coca-Cola, orina color Coca-Cola, o acolia, que es las heces blanquecinas. Estas son las manifestaciones primarias. La orina oscura es sinónimo de una enfermedad ya, de un problema a nivel renal de los riñones. No, generalmente debe descartarse. La orina oscura color Coca-Cola debe descartarse de que sea o por sangre o por lo que es un pigmento que hay en la orina que se llama urobilinógeno, que la va a teñir y la va a poner colúrica. ¿Y qué tan frecuente es esta hepatitis tipo A? Muy frecuente. Se ha visto que, por ejemplo, en países subdesarrollados, más de un 60% de la población mayor de 40 años ya va a tener anticuerpos presentes de la enfermedad, o sea que ya ha estado en exposición. ¿La hepatitis A se cura? Claro, es totalmente reversible, sana, el paciente va a tener una buena recuperación de sí y generalmente no se cronifica, o sea que el paciente se sana espontáneamente.
Estamos conversando con la doctora Claralí Almonte sobre la hepatitis. Vamos a una pausa y retornamos en breve. ¿Cómo podríamos entonces prevenir la hepatitis A? Con el cuidado de lo que es, por ejemplo, los alimentos, ya dijimos los mariscos, las verduras, lavarlos y cocerlos bien antes de cualquier ingesta. En el momento de que hay alguien en la casa de que esté padeciendo de este tipo de infección, debe tenerse cuidado con las otras personas del hogar de que no deben de tocar los utensilios que esté utilizando esto. ¿Este tipo de hepatitis, la hepatitis A, puede llegar a convertirse en una enfermedad crónica del hígado? No, la hepatitis A no se cronifica. Esta es una de las benevolencias de esta enfermedad. Entonces, estamos hablando que la hepatitis que se cronifica es la B. Tenemos que se cronifica la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Y la hepatitis B, entonces, cómo se manifiesta clínicamente? Generalmente este ya es un curso más lento. El periodo de incubación es mucho más prolongado que el de la hepatitis A. Y los síntomas son muy parecidos. El paciente generalmente se queja de fatiga, en ocasiones se queja de dolor en lo que es el cuadrante superior derecho del abdomen, puede también mostrar ictericia, como habíamos dicho. En ocasiones, cuando ya llega a cronificarse, entonces tenemos un ejemplo de un paciente con una hepatitis, puede ser una hepatitis crónica descompensada con ascitis. Pero generalmente son con fatiga y malestar general. Ascitis, ¿en qué consiste la ascitis? La ascitis es la presencia de líquido dentro de la cavidad abdominal, lo que va a causar una distensión abdominal en el paciente. ¿Y por qué se produce esto? El hígado, además de todo lo que produce, se encarga de lo que es la presión que le llega normalmente es por la vena porta. Cuando esta aumenta de la presión normal, tiende a producir un exudado y esto es lo que se llama el líquido ascítico que se produce. ¿Qué tiempo después de una persona infectarse con hepatitis le inician los síntomas? Si, por ejemplo, estamos hablando de hepatitis aguda, un paciente puede presentar 4 semanas, es el periodo de incubación de una hepatitis B aguda. Después, para cronificarse, tenemos que hablar después de los 6 meses. Y después de que ya el paciente tiene la infección como tal, los valores, ¿cómo nosotros podemos determinar en sangre? Exactamente, si existe un periodo de ventana que es de 4 a 6 semanas, que aunque el paciente esté padeciendo la enfermedad, puede ser que esté negativo en el momento. Principalmente se tienen algunos marcadores inespecíficos, como son las transaminasas, que van a estar elevadas en el momento del inicio de la sintomatología o en el momento que se le realice el examen físico al paciente, pero después tenemos marcadores específicos para hepatitis B, como es el HbCAg y el HbC-IgG-IgM para hepatitis B, que estos son los que nos dicen si está en una infección aguda cuando es el IgM el que está positivo. ¿Puede una persona con hepatitis A o hepatitis B o cualquiera de las variedades de hepatitis donar sangre? No, por ejemplo. No debe donar sangre. Por eso desde los 90 se les realiza a todos los donadores de sangre, se les realizan sus rutinas de prueba de anti-HBC, o sea, para hepatitis B, hepatitis C, porque estos pacientes no son candidatos para ser